«Bob, hoy cortamos la carne más fina. Será Stroganoff», dijo en voz baja, pero se oía desde todos los rincones de la enorme cocina. «Rosa, necesitamos 30 porciones más de papas que ayer. Los cadetes del tercer cuerpo están tomando sus estandartes hoy y tendrán un apetito voraz». Se movía con soltura por la cocina, sin un solo movimiento innecesario. Allí estaba, comprobando la temperatura en los refrigeradores, allí evaluando la calidad de la harina entregada el día anterior. Sus movimientos eran precisos, como los de un cirujano, y delataban una familiaridad con una rutina completamente distinta a la de la cocina. A las 6 de la mañana, la cocina ya bullía de actividad. El aceite chisporroteaba en sartenes gigantes, friendo cientos de huevos. La avena burbujeaba en enormes calderos y el embriagador aroma a pan y tocino recién hechos emanaba de los hornos. Este olor fue la primera verdadera llamada de atención para toda la base. A las 7, las puertas de la cafetería se abrieron y entró un torrente de soldados. Adormilados, vestidos con una mezcla de chándales y uniformes de campaña, formaron fila. La propia Cera se puso de pie para distribuir las gachas, como hacía todas las mañanas. Era su forma de ver a la gente para la que trabajaba. «Jackson, no picotees la comida», le dijo en voz baja al joven soldado, con ojos asustados. «Hoy tienes pruebas de táctica. Necesitas mantener la mente en marcha. Cómelo todo». El chico se estremeció, la miró e inmediatamente miró hacia otro lado. «Sí, señora, solo estoy preocupada». Cera añadió silenciosamente una cucharada extra de mantequilla a su papilla. «La fortuna favorece a los bien alimentados», fue todo lo que dijo. El siguiente en la fila era un cabo femenino con galón de señalero. «¿Cómo está tu madre, María?», preguntó Cera, sirviéndole una tortilla. La niña parpadeó sorprendida. «¿De dónde eres?». «Está mejor, gracias. Llamó ayer». «Salúdala y dile que su tarta de manzana es la mejor que he probado en mi vida». La sonrisa de María se ensanchó. Le había mencionado este pastel a una amiga mientras hacía fila. Nunca imaginó que el encargado de la cafetería lo oiría y mucho menos lo recordaría. Así transcurrieron horas y horas. 3,000 personas necesitaban desayunar. Para cualquier otra persona, esto habría sido una tarea imposible, un caos y un alboroto. Para Cera, era simplemente un ritmo mesurado y predecible. Ella era la directora de esta compleja orquesta y bajo su dirección tocaba sin una sola nota en falso. El desayuno había terminado. Los soldados se dedicaron a sus quehaceres, a los ejercicios, a las clases, al campo de entrenamiento. En la cocina comenzaron los preparativos para el almuerzo, el tintineo de los platos, el rugido del agua, el golpeteo acompasado de los cuchillos sobre las tablas de cortar. Un día típico, nada presagiaba un cambio. Alrededor de las 10 de la mañana, el teniente Henderson, ayudante del comandante de la base, entró en el comedor. Joven, siempre perfectamente afeitado, parecía nervioso. Su uniforme estaba inmaculado, pero gotas de sudor brillaban en su frente. Entró directamente a la cocina, lo cual, en sí mismo, era una violación del reglamento. «Señorita Washington», casi gritó su nombre. Cera, que acababa de probar la sopa para ver si estaba salada, se giró lentamente. Lo miró en silencio, esperando. El teniente tragó saliva. «Tengo un mensaje urgente del coronel Davis. Mañana, para una inspección sorpresa. El teniente general Vance está llegando». El silencio reinó en la cocina. Incluso el sonido del agua pareció desvanecerse. El nombre del general Vance era conocido en todo el ejército. Lo llamaban el carnicero o el inquisidor. No encontraba faltas, las creaba. Sus inspecciones acababan con cabezas rodando y carreras arruinadas. Era conocido por sus exigencias despiadadas, casi sádicas, y su total falta de empatía. Una sombra de miedo cruzó los rostros de los cocineros. El viejo Bob dejó caer su cuchillo. Marta se santiguó. «¿General Vance? Nuestro», susurró alguien. «¿Para qué?». El teniente Henderson miró a todos a su alrededor con pánico. «Nadie lo sabe. La orden llegó hace una hora. Llega mañana a las 7 de la mañana. El coronel me pidió que le dijera que aquí...».
Hizo una pausa. Todo está en perfecto orden, más perfecto que de costumbre. Miró a Sera esperando algún tipo de reacción de ella. Pánico, preguntas, indignación. Pero Serafina Washington permaneció en perfecta calma. Miró al teniente un rato más de lo debido. No había miedo en sus ojos, no había nada en absoluto, excepto esa misma insondable profundidad que la inquietaba. Lentamente tomó una toalla limpia del estante y se secó las manos. Luego, con la misma lentitud, volvió a la olla de sopa, tomó una cuchara y la probó de nuevo. «Hay suficiente sal», dijo en voz baja, dirigiéndose al teniente o al vacío. «Manos a la obra, el almuerzo está a la hora prevista». La jornada laboral terminó puntualmente a las 18:30. La cocina relucía de limpia, los electrodomésticos estaban apagados y las sobras de la cena guardadas en los refrigeradores. El equipo se fue a casa, hablando en voz baja sobre el día siguiente. Serafina fue la última en salir del comedor, cerrando la puerta con doble llave. No participó en las conversaciones sobre el general Vance, no animó ni tranquilizó a sus cocineros. Simplemente hizo su trabajo hasta el último minuto, y su calma silenciosa e inquebrantable tuvo un efecto más profundo en la gente que cualquier palabra. Vivía en una casita a pocos kilómetros de la base, en un barrio tranquilo, habitado principalmente por militares retirados. Su casa era como ella, extremadamente funcional y sin lujos, sin fotografías en las paredes, sin adornos en los estantes. Solo libros cuidadosamente ordenados alfabéticamente, una vieja silla de cuero y un orden impecable. Tras quitarse la ropa de trabajo, Sera se dio una ducha. El agua limpió el olor a comida y el cansancio de un largo día. Al salir del baño, no encendió la televisión ni se sentó a cenar. En cambio, sacó un largo bulto de tela engrasada de un cajón de la cómoda. Lo desdobló sobre la encimera de la cocina y extrajo un cuchillo de combate viejo pero en perfecto estado. No era un hacha de carnicero. Su hoja era de acero oscuro y pavonado, con el mango envuelto en una banda de cuero desgastada pero resistente. La hoja tenía arañazos apenas perceptibles, marcas no de trabajo en la cocina, sino de algo completamente distinto. Se sentó a la mesa y se puso a trabajar. En sus manos tenía una piedra de afilar, una botella de aceite para armas y un trapo suave. Sus movimientos eran lentos, precisos, practicados hasta el punto de la automaticidad. Rasguño, rasguño, rasguño. La piedra se deslizaba por la hoja en un ángulo preciso. Era un ritual, una meditación. En este trabajo monótono, sus pensamientos se aclararon y el mundo se redujo al trozo de acero en sus manos. De repente, un zumbido creciente rompió el silencio de la noche. Un rugido bajo y vibrante hizo vibrar ligeramente las ventanas. Un helicóptero de transporte volaba a baja altura, rumbo a la base. El sonido la golpeó como un golpe físico. Por un instante, la cocina desapareció. En lugar del olor a aceite y metal, sintió el sabor a polvo en los dientes, el polvo fino, caliente y cáustico de una tierra extranjera. El zumbido de las hélices se convirtió en un rugido ensordecedor, mezclado con gritos en un idioma gutural y desconocido. Sintió el peso fantasmal de un chaleco antibalas y una ametralladora sobre sus hombros. Una imagen brilló ante sus ojos, un cielo blanco incandescente, acantilados, abrazados por el sol y la mano de un camarada señalando hacia algún lugar. La visión terminó tan abruptamente como había comenzado. El helicóptero pasó volando, su rugido se desvaneció en la distancia. Sera permaneció inmóvil, aferrada al cuchillo. Respiraba entrecortadamente, exhaló lentamente, obligando a sus hombros a relajarse. Se miró las manos. La misma mano que acababa de servirle puré de papas al joven soldado, ahora agarraba la empuñadura del cuchillo con una fuerza que le puso los nudillos blancos. Aflojó los dedos. Llamaron suavemente a la puerta. 2 golpes cortos y fuertes. Así llaman los soldados. Sera envolvió el cuchillo en un paño y lo guardó en el cajón. Solo entonces fue a abrir la puerta. Su vecino, el coronel
retirado Marcus Cole estaba allí. Un hombre alto, canoso, de espalda recta y penetrantes ojos azules, era uno de los pocos que no la llamaba señorita Washington. «Buenas noches, Sarah», dijo sin entrar. Su mirada la recorrió, se adentró en la casa y se detuvo en la mesa de la cocina, donde aún estaban la mantequilla y los trapos. «Buenas noches, coronel», respondió ella con voz serena. «Me enteré de la noticia», continuó. «El inquisidor ha decidido honrarnos con una visita». «Lo escuché», confirmó ella. Se quedaron en silencio un momento. No había incomodidad en su silencio. Era el silencio de dos personas que se entendían sin palabras. «Es uno de esos rata de personal», dijo Cole, finalmente. «De esos que nunca han visto pólvora, pero les encanta enseñar a otros a pelear. Esos son los peores. Confunden crueldad con dureza. La historia continúa. Cuéntanos desde dónde la ves y suscríbete al canal». «Conozco a ese tipo», respondió Sarah brevemente. «Ten cuidado», dijo el coronel. «No busca errores, busca una víctima. No dejes que te convierta en una». «No lo planeé», dijo con un tono de acero en su voz. Cole sintió como si hubiera recibido una respuesta satisfactoria. «Si necesitas algo, ya sabes dónde encontrarme». «Gracias, Marcus, pero puedo con ello». Se dio la vuelta y se fue. Sarah cerró la puerta. Su conversación no duró más de un minuto, pero fue más que una conversación de horas. Fue una advertencia, una expresión de apoyo y un reconocimiento de que la inspección de mañana sería más que una simple comprobación. Sería una batalla. Al regresar a su habitación, Sarah ya no tocó el cuchillo. En cambio, sacó su uniforme de trabajo, pantalones sencillos y chaqueta de chef del armario. Pero lo que hizo a continuación no tenía nada que ver con trabajar en la cafetería. Extendió los pantalones sobre la tabla de planchar y empezó a doblarlos. No lo hizo como una ama de casa. Usó un paño húmedo, midiendo cada línea con precisión matemática. Los pliegues eran tan afilados como una cuchilla de afeitar. Luego tomó la chaqueta. Cada costura, cada pliegue estaba planchado a la perfección. Revisó cada botón, asegurándose de que cada uno estuviera bien cosido. Tras terminar de planchar, colgó con cuidado el uniforme en la percha. Luego, cogió sus botas de trabajo. Eran sencillas y resistentes, con suelas antideslizantes. Se sentó en el suelo y empezó a pulirlas hasta dejarlas relucientes, usando un cepillo, betún y un trozo de terciopelo. Sus movimientos eran metódicos y concentrados. No solo estaba lustrando zapatos, estaba preparando su equipo para la batalla. Cuando todo estuvo listo, colgó el uniforme impecable en la puerta del armario y colocó las botas relucientes debajo. Parecía el uniforme de gala de un soldado listo para la inspección. Observó el resultado de su trabajo. No había miedo ni preocupación en su mirada, solo una determinación fría y gélida. El teniente general Alastair Vance podría haber sido cualquiera, un inquisidor, un carnicero, el terror de todas las bases. Podría haber venido a humillar, destituir y destruir, pero había cometido un error. Había decidido librar su guerra en su territorio, y en su territorio, Serafina Washington nunca había perdido. La mañana en Fort Decker fue distinta a cualquier otra. El aire, habitualmente impregnado del murmullo soñoliento de los soldados y el rugido de los motores al calentarse, estaba cargado de tensión. Incluso los pájaros parecían piar más quedamente. A las 7:00 a.m., cuando los primeros rayos de sol tocaron el asta de la bandera, un huracán invisible ya había azotado la base. Un joven soldado que llevaba una bandeja de desayuno al puesto médico tropezó en terreno llano y dejó caer todo con estrépito sobre el asfalto. El oficial de guardia, en lugar de su habitual gruñido afable, corrió hacia él, con el rostro enrojecido. «Cuidado, hijo», siseó, haciendo que el soldado agachara la cabeza. «Hoy no es día para ser un vago, no es el día». Todos sabían qué día era, el día de la llegada del general Vance. Su apodo, el Inquisidor, corría de boca en boca, acumulando detalles espeluznantes. Se decía que, tras su inspección en la base de Texas, 3 coroneles y un general de brigada renunciaron.
Decían que podía despedir a un sargento por una mota de polvo en su bota o disolver un pelotón entero por una litera mal hecha. Estas historias podían ser exageradas, pero nadie quería comprobarlas en persona. Exactamente a las 8:30 de la mañana, una comitiva apareció en la puerta principal. No eran jeeps militares, sino 3 elegantes sedanes negros que parecían tan fuera de lugar en la polvorienta carretera de Georgia como cuervos entre gorriones. Los vehículos se dirigieron silenciosamente hacia el cuartel general. Las puertas se abrieron simultáneamente. Salieron varios oficiales de uniforme con el rostro pálido y tenso. Fue el último en salir del vehículo central. El teniente general Alastair Vance no emergió, se materializó, alto, demacrado, como tallado en piedra gris. Su uniforme le sentaba tan bien que parecía parte de él, pero toda la atención se centraba en sus ojos, fríos, gris claro, como un cielo invernal. No expresaban nada, ni ira, ni interés, ni fatiga. Simplemente vacío, estudiando, evaluando y juzgando. Miró al comandante de la base, el coronel Davis, y a su séquito, paralizados en un saludo, y sin devolverles el saludo, dijo con su voz monótona y sin vida: «Coronel, empezamos con el parque automotor. Inmediatamente». El coronel Davis, veterano curtido de 2 guerras, tragó saliva visiblemente. La flota era su orgullo y su alegría. Tenía plena confianza en ella. «Sí, señor», informó, y toda la procesión se dirigió hacia los enormes hangares. Dentro, el aire olía a diésel y metal limpio. Decenas de camiones, vehículos blindados y jeeps estaban en perfecta formación, relucientes de pintura fresca. El jefe de la flota, el sargento mayor Hanks, un hombre de 50 años con manos como llaves inglesas, salió a recibirlos, listo para informarles sobre la orden perfecta. Vance lo ignoró y se adentró en la fila. No veía el panorama general. Su mirada se deslizó por los detalles. Pasó un dedo enguantado por la llanta de la camioneta. Estaba limpia. Comprobó la presión de las llantas. Normal. Miró bajo el capó. El motor estaba reluciente. El sargento mayor Hanks empezó a relajarse. Parecía que se había salido con la suya. El general se detuvo ante el último Humvee de la fila. Lo rodeó y abrió el capó. Durante unos segundos contempló en silencio el motor impecablemente limpio. Luego sacó una pequeña linterna del bolsillo y la iluminó profundamente detrás del bloque del motor. Su mano se detuvo un instante. «Aquí», ordenó. El coronel Davis y el sargento mayor Hanks se acercaron. Vance, en silencio, apuntó con la linterna a una diminuta mancha de aceite, no más grande que una uña, en el cierre metálico. Era vieja, estaba incrustada, y para detectarla había que saber dónde buscar. «¿Qué es esto?». La voz del general era tranquila, pero eso la hacía parecer aún más amenazante. El sargento mayor Hanks entrecerró los ojos. Señor, es una mancha vieja, probablemente de la grasa de fábrica. No se puede limpiar sin desmontar completamente el motor. No afecta su rendimiento en absoluto. Afecta la disciplina», espetó Vance. Se enderezó y miró a Hanks con la mirada vacía. «¿Lleva 28 años en el servicio, sargento mayor?». «Sí, señor, 28 años. ¿Y en 28 años no has aprendido a distinguir el orden de la suciedad? Esa mancha no es suciedad. Es un símbolo de tu actitud, un símbolo de descuido. Le dices a tu gente: esto se puede hacer así, servirá. Y luego, por ese servirá, nuestro equipo falla en combate. Señor, esto es injusto. Mi gente trabaja día y noche». Hanks no lo soportaba. La cara de Vance no cambió. Coronel Davis se dirigió al comandante de la base. «El sargento mayor Hanks no es apto para su puesto. Discute con su superior y no comprende la disciplina militar básica. Le doy 1 hora para encontrar a su sustituto. Debe ser reevaluado. Continuemos. Cuartel». Se dio la vuelta y caminó hacia la salida, dejando atrás a un Hanks petrificado y a un coronel Davis pálido como la muerte. La noticia de la flagelación pública se extendió por la base más rápido que el sonido.
El siguiente objetivo era el cuartel de la compañía Bravo. Los soldados permanecían firmes junto a sus literas, mientras Vance caminaba lentamente por la hilera. Permanecía en silencio. El silencio era ensordecedor. Se detenía en cada litera, echando un vistazo rápido. Todo estaba perfecto. Mantas bien dobladas, almohadas mullidas, pertenencias guardadas. Se detuvo ante la cama de un joven cabo llamado Ramírez. Tomó una fotografía enmarcada de la mesita de noche, una niña sonriente. La miró y luego miró al cabo. «Hermoso», dijo. Ramírez asintió levemente sin atreverse a hablar. «¿Te distrae del trabajo?» «No, señor», espetó el cabo. Vance volvió a colocar la fotografía, no exactamente como estaba, sino que la giró unos grados, luego se agachó y miró la cama tendida. Se quedó mirando fijamente un buen rato, como si intentara ver a través de las sábanas. Luego sacó un pequeño cuadrado de metal, de esos que usan los dibujantes, de su bolsillo. Lo colocó en la esquina de la manta doblada. 87 grados, dijo en el silencio. El reglamento exige 90, un ángulo recto perfecto. «Cabo, ¿no sabe contar hasta 90? «Señor, yo lo intenté, señor». «No lo intentaste, solo lo calculaste a ojo. Decidiste que serviría», dijo Vance poniéndose de pie. Su voz se mantuvo serena. «Tu descuido en los pequeños detalles habla de tu descuido en todo. Hoy es la esquina de una manta, mañana un cañón de rifle sin limpiar, al día siguiente un error en las coordenadas de artillería. Las guerras se pierden por culpa de gente como tú, cabo». Se dirigió al comandante de la compañía, un joven capitán. «Capitán, toda su compañía tendrá 3 días de servicio extra, por irresponsabilidad colectiva». Y el cabo Ramírez les enseñará personalmente cada mañana cómo aprendió a hacer ángulos perfectos. Si encuentro un solo fallo aquí en 3 días, los enviaré a ambos a Alaska. ¿Está claro? «Sí, señor», respiró el capitán. El general Vance asintió y se dirigió a la salida del cuartel. En el umbral se detuvo y se dio la vuelta. «El almuerzo es en 1 hora», dijo, volviéndose hacia el coronel Davis. «Espero que al menos los cocineros de esta base sepan hacer su trabajo sin que les recuerden las normas». Se fue, dejando tras de sí un rastro de miedo y humillación. Los soldados permanecieron en silencio, con la mirada fija en el suelo. El cabo Ramírez permaneció inmóvil, con una lágrima rodando lentamente por su mejilla. Miró la fotografía de su prometida, que el general había torcido de alguna manera, y sintió como si le hubieran dado un golpe. Los rumores de las masacres en el parque móvil y el cuartel llegaron al comedor casi de inmediato. Un joven cocinero, Jimmy, entró corriendo a la cocina con los ojos abiertos de par en par. «Señorita Washington, despidió a Hanks, el viejo Hanks», y le dio una reprimenda a la compañía Bravo por doblar una manta torcida. «Está loco». Serafina cortaba las verduras para el guiso sin parar. Su cuchillo se movía con rapidez y precisión. El sonido de la hoja al golpear la tabla de cortar era la única respuesta. «Viene para acá», susurró Jimmy. «Dicen que ya está en el cuartel general, pero vendrá con nosotros más tarde. ¿Qué vamos a hacer?» Sera terminó de picar las zanahorias y las vertió en un gran caldero. Se giró para encarar a su aterrorizada asistente. Su rostro estaba sereno, como siempre, pero algo tan duro como el acero brilló un instante en el fondo de sus ojos. «Hazlo de siempre, Jimmy», dijo con voz tranquila y serena. «Nosotros alimentamos a los soldados. Deja que el general se preocupe de sus guerras. Nosotros seguiremos con nuestro trabajo». Tomó otra cebolla. El cuchillo que tenía en la mano brillaba a la luz de la lámpara. El silencio invadió la cocina, roto solo por el golpeteo constante de su cuchillo. Era el sonido del orden en medio del caos creciente, el sonido de la calma antes de la tormenta. El general Vance abandonó la enfermería, dejando atrás a un comandante de medicina pálido. La ira del general se debía al polvo. No al suelo ni a los estantes, sino al borde superior de un marco de pintura colgado en el pasillo. Vance
Enguantado, lo recorrió personalmente con el dedo y mostró la apenas perceptible mancha gris a todo el personal. La enfermedad empieza con la suciedad mayor, dijo con frialdad, y la dejadez en la vida cotidiana lleva a la dejadez en los diagnósticos. Usted y sus hombres están suspendidos de servicio durante 48 horas. Aprenderán los fundamentos del saneamiento. Personalmente, fregarán pisos y paredes. Quizás eso les aclare la mente. No esperó respuesta. Su figura alta y erguida avanzó por la base como una espada castigadora. Su séquito y el humillado coronel Davis apenas pudieron seguirle el paso. La noticia de sus movimientos corrió como la pólvora por Fort Decker. Paseó por las aulas, donde administró un examen de táctica a un instructor curtido, acribillándolo a preguntas sobre la campaña de Napoleón en Rusia. Se detuvo en la armería, donde obligó a un joven teniente a desmontar y volver a montar una ametralladora contrarreloj. Cuando cumplió con el estándar, declaró que el brillo del acero pavonado no estaba lo suficientemente mate y delata la posición del francotirador. Cada paso que daba dejaba un silencio lleno de miedo e indignación. La gente temía la humillación, no el castigo. Vance era un maestro en quebrantar ánimos, encontrando el punto vulnerable y asestando un golpe preciso y calculado. Un tenso silencio reinaba en la cocina, el espacio de Serafina, Washington. El aire, habitualmente lleno de chistes y el zumbido de las máquinas, parecía denso y pesado. A María, la anciana encargada de la repostería, se le cayó una bandeja. El golpe hizo que todos se sobresaltaran. «Disculpe, señorita Washington», balbuceó, recogiendo los bollos esparcidos. «Me tiemblan las manos. Dicen que ya salió del cuartel general. Viene directo hacia nosotros». Sera se acercó y la ayudó a armar la sartén en silencio. Sus movimientos eran fluidos y seguros. «María», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos la oyeran. «Hacemos el mejor pan de todo el estado de Georgia. Los soldados darían su alma por tus rollos de canela. Un general es solo un hombre, y tu trabajo es lo que hace que estos chicos se sientan como en casa. ¿Qué es más importante ahora mismo?». Ella miró a la mujer a los ojos. María dejó de temblar. «Mis bollos, señora». «Exactamente. Así que horneemos otra tanda, y que estén especialmente ricas hoy». Regresó a su puesto de trabajo. Su calma tuvo un efecto más fuerte en el equipo que cualquier otro. Vieron que no tenía miedo y eso les dio fuerza. Allí, en su territorio, reinaba el orden. No un orden ostentoso, ni para inspección, sino un orden real, cotidiano. Un orden que era la esencia de su vida. Todo estaba en su lugar. Todo relucía de limpieza. Todo funcionaba como un reloj. Este era su reducto, su fortaleza, y estaba lista para defenderlo. La puerta del comedor se abrió de golpe. Entró el general Vance. Serafina estaba detrás de la línea de servicio, comprobando la temperatura de la sopa en un gran caldero. Levantó la vista y lo vio a través del amplio ventanal que separaba la cocina del comedor. Se detuvo en el umbral, lanzando una mirada fría y evaluadora a la habitación vacía. El almuerzo estaba programado para comenzar en 20 minutos y el comedor estaba perfectamente preparado. El general caminó lentamente entre las filas de mesas. No miró a su alrededor, se fijó en los detalles. Se acercó a una de las mesas y pasó el dedo por su superficie, limpia. Se inclinó y miró la pata de la mesa, limpia. Retrocedió unos pasos y entrecerró los ojos, comprobando que las mesas y las sillas estuvieran perfectamente niveladas. Se alzaban como soldados en un desfile. El coronel Davis, de pie cerca, tragó saliva. Sabía lo que se avecinaba. Vance siempre encontraba algo. El general señaló el salero que había sobre la mesa. «Capitán», dijo dirigiéndose a uno de sus ayudantes. «Venga». El joven capitán corrió hacia él. «Toma este salero. ¿Cuántos agujeros tiene?». El capitán miró el salero confundido. «5, señor». «¿Y en el pimentero?». «3, señor». «¿Por qué?». La voz del general era tranquila, pero había una amenaza en ella. «Señor, no lo sé, señor. Es la costumbre».
Aceptado es una palabra civil, capitán. En el ejército hay normas y lógica. La sal es blanca, el fondo de la mesa es claro, la pimienta es negra. Para ver cuánta se vierte hay que echar más sal. Por lo tanto, debería haber más agujeros. ¿Suena lógico? Sí, señor. Ahora mira esa mesa de la esquina. Allí los saleros y pimenteros están invertidos. El pimentero está a la izquierda, el salero a la derecha, y en esta mesa es al revés. ¿Dónde está el estandarte? ¿Dónde está la uniformidad? Esto no es una cantina, es un bazar. Los soldados deben ver orden en todo, incluso en la posición del salero. Esto fomenta la disciplina mental. Dijo esto mirando al capitán, pero Cera sabía que sus palabras iban dirigidas a un enemigo invisible, el responsable de mantener el orden. Continuó de pie frente a la ventanilla de distribución, inmóvil como una estatua. Vance ignoró las mesas y se dirigió a la fila de servicio. Tomó una bandeja metálica del estante y la levantó a contraluz. La giró de un lado a otro, buscando arañazos, manchas de agua. La bandeja estaba impecable. La dejó con un suave tintineo y cogió otra. Una tercera, una cuarta. Todas estaban en perfecto estado. Una expresión de irritación cruzó su rostro. Aún no había visto a Cera. Permanecía ligeramente oculta entre las sombras tras el enorme caldero, simplemente observando. Vio la tensión en los hombros del coronel Davis. Vio el miedo en sus propios ayudantes. Vio a un hombre que se deleitaba con el poder de humillar y oprimir. Durante 12 años había vivido en un mundo donde esa gente no existía. Durante 12 años había construido deliberadamente este mundo a su alrededor. Y ahora su mundo había chocado con aquello de lo que había huido. El general giró lentamente la cabeza, deslizándose hacia la ventanilla. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron. No fue solo una mirada. En los ojos del general vio la fría curiosidad de un depredador que ha descubierto un nuevo objetivo. Solo vio a una mujer con bata y gorra blancas, otra empleada sin nombre que podría ser doblegada y quebrada. Pero no vio nada en sus ojos, ni miedo, ni servilismo, ni nerviosismo. Solo vio calma, profunda, quieta, como la superficie de un lago en un día sin viento. Una calma que le pareció antinatural. No era sumisión, era complicidad. No había desafío en esa mirada, pero sí una completa ausencia de miedo. Y eso lo enfurecía más que cualquier salero sucio. Frunció el ceño, como si intentara comprender qué había visto exactamente. Esta mujer no encajaba en su visión de un mundo donde todos estaban divididos entre quienes mandaban y quienes temían. Pasó un segundo. El general Vance fue el primero en apartar la mirada. Se giró hacia el coronel Davis. «Quiero inspeccionar la cocina», dijo secamente. «Ahora mismo». Dio un paso hacia la puerta que decía «Entrada de servicio». La tormenta se acercaba al corazón mismo de la fortaleza. La puerta de la cocina se abrió con tanta fuerza que se estrelló contra el parachoques de goma de la pared. El general Vance estaba en el umbral. Tras él, el coronel Davis y otros 2 oficiales de su séquito permanecían inmóviles como sombras. La cocina, donde hacía un momento se trabajaba a toda marcha, estaba ahora en completo silencio. Los únicos sonidos eran el zumbido constante de los refrigeradores industriales y el suave silbido del vapor bajo la tapa de la caldera. El equipo de Cera, compuesto por 6 soldados y 2 ayudantes civiles, se quedó paralizado en sus puestos. El joven soldado que pelaba patatas permaneció inmóvil, cuchillo en mano. El anciano cocinero, el señor Henderson, bajó lentamente el cucharón a la olla. Todas las miradas estaban fijas en los recién llegados. Vance no dijo ni una palabra. Examinó la sala con una mirada profunda y evaluadora, como un general que inspecciona un futuro campo de batalla. Sus ojos recorrieron las relucientes superficies de acero, las hileras de ollas impecablemente limpias suspendidas sobre la mesa central, las pilas de platos alineados con precisión matemática. Serafina dio un paso al frente. No se colocó en el centro, sino cerca de su escritorio, afirmando su dominio sobre el espacio. Asintió levemente. «General», su voz era serena y tranquila.
Bienvenido al comedor de Fort Decker. Vance ignoró el saludo. Se quitó lentamente el guante blanco y pasó el dedo por el borde de la tabla de cortar. Luego se lo llevó a los ojos. Estaba perfectamente limpio. Al no encontrar motivo de queja, se lo volvió a poner con una irritación apenas perceptible. ¿La temperatura de la habitación?, preguntó sin mirar a Sarah, sino dirigiéndose al aire vacío. 21 grados, señor, respondió inmediatamente uno de sus ayudantes, mirando el termómetro de pared. Según las normas sanitarias, el general se acercó a una fila de unidades de almacenamiento frigorífico. ¡Abre!, ordenó. El joven soldado que estaba más cerca se apresuró a obedecer. La puerta se abrió con un siseo, liberando una nube de aire frío. Dentro reinaba un orden perfecto. Los recipientes de comida estaban dispuestos en estantes, cada uno claramente etiquetado con el nombre y la fecha. No quedaba nada en el suelo. No había derrames ni olores extraños. Vance entró. Cogió el primer contenedor de carne que encontró. ¿Fecha de ingreso?, Sarah respondió sin levantar la voz. Esta mañana a las 6, señor. Carne de un proveedor de confianza. Certificados en mi oficina. El general guardó el contenedor en silencio. Recorrió los estantes, levantando tapas con cuidado, escudriñando las cajas de verduras. Buscó productos caducados, etiquetas incorrectas, la más mínima infracción. Pero su búsqueda fue en vano. Todo estaba perfecto. Esto lo enfureció aún más. Salió del refrigerador y se dirigió a la estufa. En una hornilla había una olla enorme con la sopa del día. Un estofado de carne espeso y sabroso con verduras. ¿Qué es esto?, preguntó. Estofado de res, señor. Una receta aprobada por el Servicio de Alimentos, explicó Sarah con calma. Dame una cuchara. El señor Henderson, el cocinero veterano, le entregó inmediatamente una cuchara limpia para degustar. Vance tomó un poco de sopa. No la comió, se llevó la cuchara a la boca, inhaló el aroma y luego vertió la sopa de nuevo en el caldero. Lo hizo con la misma expresión de quien prueba veneno. Luego se volvió hacia Sarah. Hubo una larga pausa. Demasiado feo. Finalmente pronunció su veredicto. Detrás del general, el coronel Davis frunció ligeramente el ceño. «Disculpe, señor», preguntó Sarah, manteniendo una expresión pétrea. «Dije que sabe demasiado a hogar», repitió Vance, enfatizando las palabras. «Es relajante. Un soldado debería comer comida que lo endurezca, no comida que le recuerde a la comida de su madre. Esta comida los ablanda». La cocina estaba ensordecedoramente silenciosa. El equipo de cocineros miraba al general con asombro manifiesto. Estaban orgullosos de aquel guiso. A los soldados les encantaba, sobre todo en los días fríos. Además, continuó el general, tomando más sopa y acercándole un termómetro de bolsillo, 74 grados, justo por encima de la temperatura aceptable. Debería estar más caliente. Señor, esta es la temperatura óptima para servir. Si la calienta más, el soldado podría quemarse, replicó Sarah, con un tono de voz firme por primera vez. La mirada de Vance se volvió gélida. Usted me enseña a cuidar a mis soldados, señorita Washington, señor. Serafina Washington. Soy la encargada del comedor. Señorita Washington, dijo lentamente. Su trabajo es seguir órdenes, no debatirlas. Esta sopa necesita un arreglo. ¿Qué propone usted, señor?, preguntó. El general recorrió la cocina con la mirada y su mirada se posó en el especiero. Parecía estar buscando la combinación más extravagante. «Agrega jugo de limón a esto», dijo. El señor Henderson jadeó. El joven soldado dejó caer su cuchillo, que resonó contra el suelo de baldosas. Jugo de lima en un estofado espeso de carne. No era solo un delito culinario, era un acto de vandalismo. «Señor, eso arruinaría por completo el sabor», dijo el señor Henderson. Vance ni siquiera lo miró. Su mirada estaba fija en Sarah. Era una batalla de voluntades. ¿Oyó la orden, señorita Washington? ¿O tengo que repetírsela al personal civil? Sarah miró fijamente al general durante varios segundos.
No había miedo ni ira en sus ojos, solo una evaluación fría y severa. Comprendió que no se trataba de la sopa, se trataba de humillación, una demostración de poder absoluto. Vio la tensión en los hombros del coronel Davis, incapaz de intervenir. Vio la confusión en los rostros de su equipo. Ella asintió lentamente. «Le entiendo, señor». Se giró, se acercó al refrigerador y sacó una bolsa de malla con limas frescas. Sus movimientos fueron precisos y eficientes, sin ningún gesto desperdiciado. Tomó un cuchillo y cortó una por la mitad. Luego tomó un exprimidor manual, se acercó al caldero. Toda la cocina la observaba con la respiración contenida. Sostuvo la mitad de una lima en el exprimidor sobre el guiso hirviendo. Y en ese momento se detuvo. Su mano quedó suspendida en el aire. No miraba al general, sino al brebaje en el caldero, las horas de trabajo, la comida que cientos de jóvenes esperaban con ansias. «¿Sucede algo, señorita Washington?», preguntó el general Vance con venenosa cortesía. Sarah levantó lentamente la cabeza. «No, señor. Está bien». Con estas palabras, apretó con fuerza las asas del exprimidor. Un fino chorro de jugo verdoso fluyó al guiso. Exprimió una mitad, luego la otra, luego tomó otra lima y repitió el proceso. Lo hizo en silencio, con el rostro completamente impasible. Pero el señor Henderson, que la conocía desde hacía muchos años, vio cómo sus nudillos se ponían blancos al agarrar el metal y cómo se le tensaba la vena del cuello. No solo obedecía órdenes, las memorizaba, cada gota, cada instante de esta humillación. Cuando terminó, dejó el exprimidor a un lado y cogió un cucharón grande. «Revuelve», ordenó Vance. Sarah bajó lentamente el cucharón al caldero e hizo varios movimientos circulares. El aroma a carne y verduras se mezcló con el penetrante e inapropiado aroma a cítricos. El plato quedó irremediablemente arruinado. «Ahí lo tienes», dijo el general con satisfacción. «Disciplina del gusto. Que aprendan». Se giró para continuar su inspección, considerando el incidente zanjado y su autoridad demostrada. Había ganado esta pequeña escaramuza, pero no notó el cambio en la mirada de la mujer hacia el caldero. La calma del lago dio paso a la dureza del hielo congelado. El general Vance pasó junto al caldero de estofado podrido sin volver la vista atrás. Su victoria era completa, pero no parecía darle satisfacción. Buscaba el siguiente objetivo, el siguiente fallo en aquel mecanismo impecable que tanto lo irritaba. Su mirada depredadora se posó en la esquina de la panadería, donde hileras de pan recién horneado se enfriaban en rejillas. Dorados y crujientes, desprendían un aroma tan hogareño y reconfortante que parecía extraño en la estéril limpieza de la cocina militar. No era solo pan, era el orgullo y la alegría del señor Henderson, su contribución personal a la moral de la base. Se levantó 2 horas antes que todos para amasar personalmente la masa. «¿Qué es esto?», preguntó Vance, señalando la bandeja de horno más cercana. Su voz sonaba engañosamente tranquila. «Pan, señor», respondió el señor Henderson, dando un paso al frente. No pudo guardar silencio cuando la conversación giró hacia su idea original. «Trigo, masa madre, a los soldados les encanta». «Los amamos». El general se giró lentamente para encarar al anciano. Una luz fría brilló en sus ojos. «No estamos aquí para amarlos, señor Henderson. Estamos aquí para convertirlos en guerreros, y los guerreros no deberían estar disfrutando del pan casero. Los relaja, los ablanda». Se acercó a la rejilla y cogió un pan. Aún estaba caliente. Lo apretó en la mano y la corteza crujiente se quebró. «El pan blando hace al soldado blando», dijo, como si expresara una profunda verdad. «En el campo no tendrán pan caliente, tendrán raciones secas, duras, insípidas, funcionales, como era de esperar. Nuestro trabajo es prepararlos para la realidad, no darles un lugar de vacaciones». Tiró el pan arrugado al suelo. Golpeó las baldosas con un golpe sordo. El señor Henderson hizo una mueca como si le hubieran dado un golpe. Sarah, de pie junto al fregadero, no se movió. Simplemente miró al general y luego al pan tirado en el suelo. Su rostro permaneció impasible. «Señor, con su permiso»,
intervino el coronel Davis, comandante de la base. Su voz sonaba tensa. Las pequeñas alegrías, como el pan recién hecho, elevan significativamente la moral. Es un hecho comprobado. Mis hombres sirven mejor cuando se sienten atendidos. ¿Les importa?, rió Vance. El capellán se encargará de ellos. Mi trabajo es asegurar la preparación para el combate, el suyo también, coronel. Y esta panadería está socavando esa base. Es innecesario. Ignoró a Davis y se volvió hacia Sarah, de quien ya se había dado cuenta que era el verdadero centro de poder en esta cocina. Señorita Washington, ¿está usted de acuerdo en que los excesos socavan la disciplina? Sarah cerró los ojos un momento, luego los abrió y miró directamente al general. Estoy de acuerdo en que un soldado hambriento es un mal soldado, señor. Su respuesta fue tranquila, pero con un tono decidida. No era una discusión, sino la constatación de un hecho. El silencio se apoderó de la cocina. Todos se dieron cuenta de que ya no se trataba de simples críticas. Era una batalla filosófica. Vance frunció el ceño. Esperaba sumisión o miedo, pero lo que recibió fue una dignidad fría e inquebrantable. Lo enfureció. «Ya volveremos a esto», murmuró y avanzó por la fila de servicio donde ya había enormes contenedores con cena para 3,000 personas. Miró el primero. Era pollo al horno, dorado y con hierbas. Miró el segundo. Puré de papas, espeso y cremoso. El tercero contenía una ensalada de verduras frescas. El cuarto, salsa. Todo se veía perfecto. Olía delicioso. Y eso lo enfureció por completo. No pudo encontrar ni un solo fallo, ni una mota de polvo, ni una sola violación de temperatura, ni el más mínimo fallo en la preparación. Todo se ejecutó con el más alto estándar. Y fue precisamente esta perfección la que asumió como un reto personal. Se detuvo al final de la fila y se giró lentamente. Miró a todo el equipo de cocineros paralizados en sus puestos. Miró al coronel Davis, a su pálido ayudante de campo, al señor Henderson. Su mirada se detuvo en Sarah. «Ya veo cuál es el problema», dijo en voz alta, para que todos pudieran oírlo. «No son los platos individuales, es el enfoque en sí». Hizo una pausa, disfrutando la atención. «Has convertido el comedor de los soldados en un restaurante. Los alimentas como si estuvieran en una fiesta. Pollo, puré de papas, ensaladas. ¿Qué sigue? Postres con crema, manteles en las mesas. Esto no es el ejército. Es un internado para niños malcriados». Hablaba cada vez más fuerte y su voz estaba llena de ira justa. «Un soldado debe ser un asceta. Su cuerpo es un instrumento que debe nutrirse, no consentirse. Su comida debe ser combustible, simple y eficaz. Cualquier cosa más allá de eso es lujo. Y el lujo en la guerra conduce a la derrota, embota los instintos, ablanda la voluntad, hace que uno piense en la comodidad en lugar de en la tarea en cuestión». Se acercó al recipiente con pollo y cerró la tapa de golpe con disgusto. «Todo es veneno. Un veneno lento que mata al guerrero que hay en el soldado. Crees que te importa, pero en realidad les haces un flaco favor. Los estás preparando para la derrota». El coronel Davis abrió la boca para objetar, pero Vance levantó la mano, cortando cualquier intento de argumentar. «Estoy aquí para arreglar eso, para que esta base vuelva al camino de la verdadera disciplina militar. Y empezaremos ahora mismo». Se giró hacia Sarah. Sus ojos ardían con el fuego frío de un hombre triunfante que ha encontrado la única solución verdadera. Había pronunciado su veredicto final. «Esta comida», dijo, señalando toda la fila de servicio, «no es apta para soldados estadounidenses. Mina la moral». Se hizo un silencio sepulcral. El único sonido era el zumbido de los refrigeradores. Nadie podía creer lo que estaba a punto de oír. El general Vance hizo una pausa y luego pronunció las fatídicas palabras claras y distintas para que nadie tuviera dudas sobre la seriedad de sus intenciones. «Ordeno la destrucción inmediata de todo lo preparado aquí». El silencio se volvió ensordecedor. El señor Henderson se tambaleó y se agarró al borde de la mesa. Una de las jóvenes cocineras jadeó suavemente y se tapó la boca.
El coronel Davis permaneció impasible, con la incredulidad reflejada en su rostro. ¿Destruir, señor?, preguntó de nuevo, como si esperara haber escuchado mal. Me oyó perfectamente, coronel, espetó Vance. Toda esta comida, pollo, guarniciones, ensaladas y también pan, hasta la última miga. Llévela al vertedero y deséchela. Inmediatamente miró su reloj. La cena es en 2 horas. Se le dio una orden imposible. ¿Qué elegirá, sus principios o su libertad? Los soldados recibirán hoy raciones secas estándar, paquetes Charlie. Esto les enseñará el valor de la simplicidad, los devolverá a la realidad. La orden no solo era irrazonable, era monstruosa por su insensatez y crueldad. Destruir comida para 3,000 personas. Comida que había requerido horas de trabajo de decenas de personas para preparar. Comida que los jóvenes soldados esperaban con ansias tras un duro día de entrenamiento. Ya no se trataba de una cuestión de disciplina. Era un acto de despotismo puro y duro, una demostración de poder por el poder mismo. El general Vance observó la horrorizada cocina con profunda satisfacción. Los había roto, había demostrado quién mandaba. Esperaba que todos se apresuraran a cumplir sus órdenes, pero nadie se movió. Todos miraban a una sola persona, la mujer que había permanecido en silencio todo el tiempo, con la espalda recta como una cuerda. Serafina Washington. El silencio que siguió a la orden del general fue más que una simple ausencia de sonido. Era denso y pesado, como el aire húmedo antes de una tormenta. Presionaba los oídos, ralentizaba los latidos del corazón y helaba la sangre en las venas. Parecía como si el tiempo mismo se hubiera detenido en aquella cocina, paralizado por el horror ante las palabras pronunciadas. El señor Henderson, el cocinero veterano, miró al general Vance como si hablara en un idioma extranjero. Sus labios se movían en silencio, repitiendo la palabra destruir, como si intentara comprender su significado. La joven cocinera, María, tenía el rostro pálido y sus ojos, abiertos como platos, estaban llenos de lágrimas. Un día de trabajo, el esmero invertido en cada plato, estaba a punto de echarse a perder por el capricho de un solo hombre. El coronel Davis permaneció inmóvil, con el rostro impenetrable. Él, como nadie, comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. No era solo una orden, era una humillación. Humillación no solo para los cocineros, sino para todos los soldados de la base. Y para él, el comandante, incapaz de proteger a sus hombres de las acciones arbitrarias de sus superiores. Solo el general Vance parecía satisfecho. Miró a los hombres congelados y una satisfacción gélida se vislumbró en sus ojos. Esperó a que el primero se derrumbara y corriera a cumplir sus órdenes. Estaba seguro de que sucedería en cualquier momento. El miedo es el mejor motor de la disciplina. Bueno, dijo, rompiendo el silencio opresivo. Su voz sonó anormalmente alta. Di la orden. ¿O no quedó lo suficientemente clara para el personal civil? Coronel, encárguese de que se cumpla. Pero nadie se movió. Como si hubieran dado una señal, la mirada de todos se volvió hacia Serafina Washington. Estaba de pie tras la fila de servicio, tan inmóvil como todos los demás. Pero su quietud no reflejaba miedo ni confusión. Había algo más: calma, la calma profunda, casi sobrenatural, de alguien atrapado en el ojo del huracán. No miró al general. Su mirada estaba fija en la distancia, a través de la pared, en el tiempo. Su rostro no delataba emoción alguna, pero algo cambió sutilmente en sus ojos. La cansada gentileza del encargado del comedor había desaparecido. Una pesadez fría y pesada la reemplazó. Luego bajó lentamente la mirada hacia sus manos apoyadas sobre la fría encimera de acero inoxidable. Manos fuertes, acostumbradas al trabajo duro. Vio una vieja cicatriz de quemadura en una y una fina línea blanca de un corte de cuchillo en la otra, pero ahora no las veía. Por un breve instante, el olor a pan recién hecho y carne frita de la cocina fue reemplazado por otro, olvidado hacía tiempo, pero grabado para siempre en su memoria: el olor a polvo caliente, pólvora
y metal. Volvió a sentir el peso de su chaleco antibalas y la ametralladora sobre sus hombros. Oyó el rugido distante de las aspas del helicóptero y gritos en un idioma extranjero y gutural. Recordaba rostros. Rostros de jóvenes, de apenas 20 años, sucios, exhaustos por la larga marcha, con los ojos hundidos por la fatiga. Recordaba cómo se les iluminaba el rostro al ver una olla de comida caliente. No importaba de qué tipo, siempre que estuviera caliente. No era solo una comida, era un remanso de paz en medio del infierno. Era un símbolo de que los recordaban, de que los cuidaban. Era lo que les daba fuerzas para continuar. Recordó a uno de ellos, un niño, un cabo llamado Evans. Había perdido a todo su escuadrón en una emboscada y pasó 3 días regresando al suyo. Al llegar al campamento no podía hablar, solo temblaba. Cera, entonces sargento mayor Washington, le sirvió en silencio una taza de caldo caliente y le puso un trozo de pan en las manos. El niño miró la comida como si fuera el tesoro más grande del mundo. Comió despacio y con cada sorbo la vida volvía a él. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con la tierra y el caldo. «Gracias, sargento», susurró. «Gracias». El niño murió una semana después, pero Cera aún recordaba sus ojos, llenos de gratitud por una simple taza de sopa. Y ahora, este hombre con uniforme de general le ordenaba que tirara la comida. Comida destinada a tipos como Evans, jóvenes, cansados, cumpliendo con su deber. La decisión fue natural. No fue fruto de mucha deliberación. Fue tan natural como respirar. Hay límites que no se pueden cruzar. Hay órdenes que no se pueden seguir. La mirada de Cera volvió al presente. Levantó la cabeza. Su mirada recorrió lentamente la cocina. Miró a la asustada María, al abatido señor Henderson, al coronel Davis, con los puños apretados. Su mirada les decía: «Está bien, estoy con ustedes». Entonces ella tomó acción. Sus movimientos eran lentos, precisos y mesurados. No había ni rastro de alboroto en ellos. Tomó una toalla limpia y con cuidado, dedo a dedo, se secó las manos, aunque estaban completamente secas. Luego, tomó las tiras de su delantal blanco. El nudo, que había atado cada mañana durante 12 años, se dio con un suave crujido. El sonido, apenas audible, resonó en el silencio sepulcral como un disparo. Se quitó el delantal y lo sacudió suavemente, alisando los pliegues. El general Vance la observó con desconcierto y una mezcla de irritación. No entendía qué estaba sucediendo. Esperaba lágrimas, súplicas, sumisión inmediata. Pero en cambio, vio este extraño y silencioso ritual. Cera dobló su delantal por la mitad. Una y otra vez, y otra vez. Lo hizo con la misma concentración que un experto en desactivación de bombas cortando los cables de un artefacto explosivo, o un soldado doblando una bandera nacional en una ceremonia. Cada movimiento estaba lleno de significado y dignidad. Este delantal había sido su uniforme durante los últimos 12 años, un símbolo de su nuevo y pacífico servicio, y ahora se desprendía de ese papel. Cuando el delantal se convirtió en un rectángulo blanco impecable, lo colocó sobre el mostrador frente a ella, como si poniendo punto final. Todo no duró más de 1 minuto, pero ese minuto se alargó hasta la eternidad. En ese instante, algo cambió irrevocablemente en la cocina de la base militar de Fort Decker. El aire se densificó, se volvió eléctrico. La tensión se hizo casi palpable. Serafina Washington se enderezó. Su espalda estaba perfectamente recta, sus hombros erguidos. El cansancio pareció evaporarse de su rostro. Ya no era la encargada del comedor. Había vuelto a ser quien había nacido para ser: una guerrera. Levantó la cabeza y por primera vez miró directamente a los ojos del general Alastair Vance. Su mirada era serena, fría y dura, como acero templado. No había miedo ni ira en sus profundidades, solo una certeza inquebrantable y absoluta de su propia rectitud. La decisión fue tomada. Serafina Washington miró al general directamente a los ojos.
Su voz, tranquila pero clara, resonó en el silencio sepulcral de la cocina como una campana. No, señor. El general Vance se quedó paralizado a media frase. Por un instante, su expresión reflejó un desconcierto absoluto. Parecía haber malinterpretado las palabras de este cocinero civil. Parpadeó como si intentara disipar la ilusión. ¿Qué dijiste?, preguntó con una voz engañosamente tranquila. Dije que no, señor, repitió Cera sin apartar la mirada. No desperdiciaré buena comida. Estos soldados merecen una comida caliente. El silencio estalló. El rostro del general Vance palideció y se sonrojó. Las venas de sus sienes se hincharon. Dio un paso al frente, elevándose sobre ella con el cuerpo tenso como un resorte. Estás loca, mujer, gruñó escupiendo. ¿Te niegas a obedecer una orden directa de un teniente general del ejército de los Estados Unidos? Soy civil, general, respondió Cera con calma. Mi trabajo es alimentar a la gente de esta base y cumplo con mi deber. Desperdiciar 3,000 comidas no es trabajo, es un delito. ¡Delito!, gritó Vance, perdiendo la compostura por fin. Se giró hacia los 2 policías militares que habían permanecido inmóviles en la entrada. ¿Oyeron eso? ¡Arréstenla! ¡Arréstenla inmediatamente! ¡Por insubordinación y sabotaje! Los 2 jóvenes policías intercambiaron miradas. La duda se reflejaba en sus rostros. Miraron al general, luego a la mujer tranquila, luego a los montones de comida preparada. Uno de ellos dio un paso al frente, vacilante. «Bueno, ¿qué esperas? ¿Una invitación?», gritó Vance. «¡Espósala!». Cera no se movió, ni siquiera miró a los policías. Su mirada estaba fija en el general. «Puede arrestarme, señor. Puede despedirme. Pero eso no cambiará el hecho de que está equivocado», dijo con serenidad. El respeto por un soldado empieza por el respeto a su trabajo y a sus necesidades. Una comida caliente después de un día duro no es un lujo, es la base del espíritu de lucha que supuestamente vino a fortalecer. Sus palabras, desprovistas de emoción, impactaron con más precisión que las balas. Llegaron al corazón, revelando la tiranía del general, oculta tras una máscara de disciplina. Un silencio sepulcral reinó en el comedor, donde los soldados permanecieron paralizados en la entrada, esforzándose por escuchar lo que sucedía. Todos en el edificio, desde el soldado raso hasta el coronel, creían que esta mujer tenía razón. El policía militar, finalmente decidido, se acercó a Cera y torpemente le extendió la mano. «Señora, por favor venga con nosotros», y en ese momento se escuchó otra voz. En ese momento, todos se quedaron paralizados, porque ahora alguien que conocía su verdadera historia tenía que intervenir. ¿Pero tendrían tiempo? Tembloroso, pero persistente. «Señor, general, deténgase». Todos se giraron. Un joven capitán de la comitiva del general dio un paso al frente. Se llamaba Jacob Riley. Estaba pálido como una sábana, con gotas de sudor en la frente. Miró a Cera no con curiosidad ni condena, sino con un horror y un asombro incomprensibles. «Riley, ¿qué demonios?», ladró Vance. «Vuelve a la fila». «Señor, por favor, no haga esto», balbuceó el capitán, dando otro paso al frente. No miraba al general. Estaba observando la fina cicatriz blanca en el brazo de Cera. Usted no sabe con quién está hablando». La mirada del general Vance pasó del capitán a Cera y viceversa. «Sé perfectamente con quién estoy hablando. Una cocinera presuntuosa que se cree la gran cosa». «No, señor». La voz del capitán Riley se hizo más fuerte. Tenía lágrimas en los ojos. «No lo entiende». El comandante de la base, el coronel Davis, se paró junto al capitán. Puso una mano de apoyo sobre el hombro del joven oficial y dio un paso al frente. Su rostro era serio y severo. Se detuvo entre Cera y el general, creando una barrera viviente. «General Vance», comenzó el coronel Davis, con su voz profunda y autoritaria, silenciando a todos al instante. «Creo que el capitán Riley tiene razón. Ha habido un terrible malentendido». «¿Un malentendido?» «Coronel, ¿se atreve a encubrir esta flagrante falta de subordinación?» «Esto no es insubordinación, general, es honor», dijo Davis con firmeza.
Se giró para que todos en la cocina pudieran verlo y oírlo. Miró a Sarah con un respeto inmenso. «General Vance, le presento a la sargento mayor Serafina Washington, retirada». El nombre y el rango se hundieron en el silencio como piedras pesadas en aguas profundas. Un silencio atónito se cernió sobre el aire. El general Vance se quedó paralizado, con la boca entreabierta. Los policías militares retrocedieron un paso como si se hubieran electrocutado. María, la asistente de Sarah, jadeó y se tapó la boca con las manos. «¿Qué? ¿Qué tonterías dice, coronel?», logró decir Vance, pero su voz ya no tenía la misma convicción. El coronel Davis no se dignó a responder. Miró a los cocineros silenciosos y a los soldados apiñados en la puerta. «El sargento mayor Washington sirvió en el 72º Regimiento de Rangers», dijo Davis con claridad. «3 misiones de combate. Afganistán». Cada palabra pesaba sobre los presentes. Miraban a esta mujer tranquila, con un sencillo uniforme blanco, y no podían creer lo que oían. Una Ranger, una de la élite de la élite. Por su valor en combate, fue condecorada con la Estrella de Bronce, continuó el coronel alzando la voz. Por su excepcional heroísmo al rescatar a su unidad de una emboscada cerca de Kandahar, donde suprimió sin ayuda de nadie 3 posiciones de ametralladoras enemigas, fue condecorada con la Estrella de Plata. Vance palideció. Miró a Sarah, su rostro sereno, sus manos fuertes, y una imagen empezó a formarse. La mirada perdida que atribuyó al cansancio. La cocina perfectamente organizada, más parecida a la planificación de una operación militar. La calma absoluta y gélida bajo presión. 2 corazones púrpuras por las heridas recibidas en acción, concluyó el coronel Davis. En ese momento, el capitán Riley no pudo soportarlo más. Se acercó al general con el rostro bañado en lágrimas. «La segunda herida me la dio, salvándome, señor». Se le quebró la voz. «Yo era teniente en ese momento. Nuestro escuadrón fue emboscado. Me dieron en la pierna y no podía moverme. Ella, el sargento Washington, me cargó durante casi 1 milla bajo fuego intenso. La bala la alcanzó en la cadera, pero no me abandonó. Me salvó la vida, señor. Esa herida acabó con su carrera». Ahora todos miraban al capitán y luego a Sarah. La historia, que parecía increíble, ahora tenía un testigo vivo. La misma joven oficial que había salvado estaba allí, en la cocina, relatando su hazaña. Un silencio sepulcral llenó la cocina de Fort Decker. Era tan denso que casi se podía tocar. El general Alastair Vance permaneció inmóvil, como una estatua de sal. Toda su rabia, toda su arrogancia, toda su fingida severidad se habían evaporado sin dejar rastro. Miró a la mujer a la que acababa de intentar humillar y arrestar. Y no vio a una cocinera, vio a un héroe, vio a un soldado cuyo servicio a su país era inconmensurablemente mayor que el suyo, vio a la sargento mayor Serafina Washington y por primera vez en su vida se sintió avergonzado. El silencio que siguió a las palabras del coronel fue más denso que cualquier grito. Le pesaba en los hombros, resonando en sus oídos. El general Alastair Vance, un hombre cuya palabra era ley, estaba de pie en medio de la cocina, transformado en una estatua. Su mirada estaba fija en Serafina Washington, pero ya no veía a la cocinera, sino los fantasmas de las condecoraciones que había leído. Estrella de plata, corazón púrpura. Estas palabras no eran solo sonidos, eran el peso del metal, el olor a pólvora y el sabor a sangre. «No lo entiendo», susurró finalmente Vance. Su voz, normalmente acerada, se había vuelto débil y quebradiza. «No puede ser. Su expediente solo menciona servicio de comidas. 12 años». El coronel Davis le hizo un gesto sutil a uno de sus ayudantes que estaba junto a la puerta. Este asintió y desapareció. «Su expediente personal fue sellado a petición suya, general», explicó Davis con calma. «No quería atención, quería silencio. Después de todo lo que ha pasado, se merecía ese derecho. Pero usted, señor, no le dejó otra opción». El capitán Riley, aún temblando, se acercó. Su rostro estaba pálido y sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No lo entiende, señor», dijo dirigiéndose a Vance, pero mirando a Sarah con asombro.
no sabe lo que es una emboscada en Kandahar. Nadie sabe quién no estaba allí. Éramos 12. Un equipo de reconocimiento. Nos vimos atrapados en un movimiento de pinza. El fuego venía de 3 lados. Los 3 primeros murieron al instante. Recibí una bala en el muslo, destrozándome el hueso. Me quedé tendido en el polvo, esperando la muerte. El comandante gritó por la radio que estábamos rodeados, que estábamos acabados. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. Toda la cocina, desde el general hasta el lavaplatos, contuvo la respiración mientras contaba su historia. Y entonces la vi, la sargento Washington. Era nuestra señalera, pero lo era todo ese día. Estaba respondiendo al fuego desde detrás de una roca, recargando su rifle tan rápido que parecía que 2 personas disparaban. Vendaba a los heridos, arrastrándolos para ponerlos a cubierto. Y entonces llegó hasta mí. Le gritaba que se fuera, que se salvara, y ella simplemente me miró y dijo: «Levántese, teniente, vamos a dar un paseo». Las lágrimas aún rodaban por sus mejillas. No podía levantarme. Ella lo vio. Entonces me echó el brazo sobre los hombros, me cargó sobre ella y me arrastró. 180 libras de peso vivo más el equipo. Y ella no pesaba más de 130. Me arrastró por el infierno. Las balas silbaban tan cerca que podía sentir su calor. Una de ellas la alcanzó en la pierna. La oí gritar, brevemente, furiosa. Tropezó, pero no se cayó. No me soltó. Gritó: «Maldita sea, teniente, come demasiado». Y luego me arrastró. Casi 1 kilómetro. Una eternidad. Me arrastró hasta el punto de extracción y solo entonces se desmayó por la pérdida de sangre. La historia del capitán flotaba en el aire. Ya no era un simple resumen de su hoja de servicios. Era una imagen viva y palpitante de coraje sobrehumano. María, la asistente de Cera, sollozaba en silencio y se cubría la cara con las manos. Recordó cómo hacía apenas una semana se había quejado con Cera de dolor de espalda tras levantar un saco de harina. Y Cera, en silencio, lo había recogido con una mano y lo había dejado en el estante. En aquel momento le había parecido una simple hazaña de fuerza. Ahora, un eco de algo increíble. Otro cocinero, un joven llamado Kevin, recordó cómo una vez se incendió el aceite de la estufa. Todos entraron en pánico y corrieron de un lado a otro. Pero Cera, sin alzar la voz, tomó la tapa, se acercó tranquilamente al fuego y tapó la sartén. Apagó el fuego en 3 segundos. Su calma le había parecido extraña, casi inhumana. Ahora lo entendía. Para un hombre que había estado a punto de morir cerca de Kandahar, quemar aceite era solo una molestia menor. El propio General Vance pareció encogerse. Su espalda, perfectamente erguida, se encorvó. Lentamente bajó la mirada hacia las manos de Cera, las mismas manos que había criticado por su falta de gracia. Ya no veía las manos de un cocinero, veía cicatrices. Veía la fuerza capaz de sostener un rifle, vendar heridas y cargar a un camarada herido. En ese momento, el ayudante del coronel Davis regresó a la cocina. Sostenía una carpeta azul delgada. Se la entregó en silencio al coronel. Davis abrió la carpeta. «Aquí está el informe de ese combate, general», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron en la cocina como un trueno. Permítanme leer un extracto del testimonio del capitán Jonathan Pierce, jefe de escuadrón. Las acciones de la sargento mayor Washington fueron más allá de lo que exigía el deber. Su criterio táctico ante el caos absoluto nos permitió reagruparnos. Su valentía inspiró a los supervivientes a mantener la línea hasta que llegaran los refuerzos. Sin ella, no quedaría nadie de mi escuadrón. La recomiendo para el máximo honor. Es la mejor soldado que he visto en mi vida, hombre o mujer. El coronel cerró la carpeta. El capitán Pierce murió 2 meses después en la misma provincia. Serafina pasó 6 meses hospitalizada, 3 operaciones en la pierna. Los médicos dijeron que nunca podría correr como antes. Para un Ranger, eso es una sentencia de muerte. Le ofrecieron un puesto en el personal, un trabajo de instructora, le ofrecieron cualquier cosa, pero ella se negó.
Dijo que su lugar estaba allí, con sus hombres. Si no podía estar con ellos en la batalla, no se sentaría a la mesa. Renunció y luego desapareció. La buscamos. Muchos lo hicieron. El capitán Riley la buscó. Queríamos asegurarnos de que estaba bien. La encontramos hace solo 2 años, aquí, en esta cocina. Davis miró a Sarah. Permanecía inmóvil, con los brazos cruzados. No mostraba orgullo ni vergüenza. Su expresión era de un cansancio infinito y abrumador. Escuchaba historias de su pasado como si se tratara de otra persona, como si aquella chica Ranger hubiera muerto allá afuera en el polvo afgano y allí solo quedara su sombra, buscando paz en el olor a pan recién hecho y el suave zumbido de los refrigeradores. Los rumores ya se habían filtrado al comedor. Los soldados que estaban junto a la puerta de la cocina contaron lo que habían oído. Un murmullo de sorpresa fue rápidamente seguido de un silencio absoluto. 3,000 soldados estaban sentados en sus mesas, en silencio, mirando hacia la cocina donde se desarrollaba esta increíble historia. Ya no pensaban en la comida, pensaban en la mujer que cocinaba para ellos todos los días. Una mujer que resultó ser una leyenda. Vance dio un paso al frente, luego otro, se detuvo justo frente a Sarah. Le sacaba una cabeza, pero ahora se sentía pequeño e insignificante. La miró a los ojos, a esa mirada de 1000 metros, y entonces comprendió su significado. Era la mirada de un hombre que había visto lo que nadie debería ver y había hecho lo que solo unos pocos eran capaces de hacer. «Sargento mayor», empezó, pero le falló la voz, se aclaró la garganta. «Señorita Washington», no pudo terminar. Las palabras de disculpa, que jamás había pronunciado en su vida, se le atascaron en la garganta. ¿Qué podía decir? Que se había equivocado. Era demasiado poco. Había insultado a más que solo al cocinero. Había insultado el honor del ejército que creía proteger con su mezquina tiranía. Sarah lo miró. No había ira ni triunfo en su mirada, solo una comprensión fría y distante. «General», dijo en voz baja, lo primero que decía en mucho tiempo. Su voz era serena y tranquila. «La comida se está enfriando, los soldados tienen hambre». Esta simple frase resultó más poderosa que cualquier acusación. Hizo que todos volvieran a la realidad. Les recordó que a pesar de todas las revelaciones, ella tenía un trabajo que hacer y lo iba a hacer. Rodeó al atónito general, se dirigió a la línea de servicio, tomó un cucharón y miró a su equipo. «María, Kevin, a trabajar», dijo como si nada hubiera pasado. «La cena está a la hora prevista». Su equipo salió de su estupor. La miraron con un asombro nuevo, casi sagrado, pero obedecieron. Los platos tintinearon, las tapas de las ollas crujieron, la cocina cobró vida poco a poco, y entonces ocurrió algo inesperado. Uno de los soldados, un joven soldado sentado más cerca de la cocina, se levantó, miró a Sarah, a su espalda, y empezó a aplaudir lentamente. Al principio con vacilación, luego más fuerte. Su vecino de mesa se unió a él, luego otro. En cuestión de segundos, todo el enorme comedor se puso de pie. 3,000 soldados aplaudían. No aplaudían al general ni al coronel, aplaudían a su cocinero, a su héroe. Un rugido de aplausos llenó la cocina, llenándolas a rebosar. No era solo aprobación, era reconocimiento, era gratitud, era un honor otorgado por soldados a soldados. El general Vance permaneció de pie en medio de ese mar rugiente de respeto, con el rostro contraído. Se giró lentamente y sin mirar a nadie, caminó hacia la salida. No corría, se marchaba, derrotado, no por orden ni por la fuerza, sino con la serena dignidad de una mujer que simplemente quería alimentar a los soldados. El rugido de los aplausos fue como fuego de artillería. Resonó en las paredes, los oídos, los nervios, pero Serafina Washington permaneció inmóvil como una roca en un mar embravecido. No se giró hacia el público, no inclinó la cabeza, no hizo un solo gesto que pudiera considerarse un reconocimiento.
Contempló su línea de servicio, las relucientes ollas de acero con estofado de res, la montaña de puré de papas dorado, los guisantes verdes y brillantes. Este era su mundo, su campo de batalla, y ahora era el caos. Su equipo se quedó paralizado. El joven Kevin, por lo general tan ágil y audaz, estaba de pie con un cucharón en la mano, mirando la espalda de Cera como si hubiera visto un fantasma. María, una mujer de mediana edad cuyas manos conocían la harina y la masa mejor que la oración, se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas y asombro. Cera giró lentamente la cabeza, no hacia el rugiente salón, sino hacia su gente. Su mirada era serena, pero tenía la dureza del acero templado. Kevin, su voz no se alzó, pero cortó el ruido como un cuchillo afilado. «Se te va a enfriar el puré de papas». Para todos fue un momento de triunfo, pero para ella solo fue un doloroso recordatorio del mundo del que había intentado escapar con tanta desesperación. El niño se estremeció, como si despertara de un sueño. Miró el cucharón que tenía en la mano y luego a Cera. «Pero, señora, sargento mayor, ellos tienen hambre», espetó Cera. «Y tú eres la cocinera. Tu trabajo es servir el puré de papas. Hazlo». Ella se volvió hacia María. «María, la salsa. Comprueba la temperatura». La mujer asintió apresuradamente, secándose los ojos con la punta del delantal, y corrió hacia la estufa. Cera volvió a coger su cucharón, tomó una ración completa y miró el espacio vacío frente a ella. Nadie se acercó. Los soldados seguían de pie aplaudiendo. El ruido empezaba a irritarla. No estaba bien, no cumplía con las normas, no cumplía con sus normas. Dejó el cucharón en el borde de la olla, se limpió las manos en el delantal y dio 2 pasos hacia la salida de la cocina que daba al comedor. No salió del todo, solo asomó la cabeza por la puerta, levantó la mano. No para saludar. Fue un gesto breve y brusco, exigiendo silencio, y, como por arte de magia, el ruido empezó a disminuir. Primero, las primeras filas guardaron silencio al verla. Luego, una oleada de silencio recorrió toda la sala. En cuestión de segundos, reinó un silencio aún más ensordecedor que los aplausos. 3000 pares de ojos la miraban fijamente. «La cena está servida», dijo en el silencio. Su voz era monótona, sin emoción, como un pronóstico del tiempo. «La fila se mueve de izquierda a derecha. Por favor, no se amontonen. Después de comer, lleven sus bandejas al lavadero». Ella se dio la vuelta y regresó a su lugar detrás de la línea de servicio. Por un momento, reinó la confusión en la sala. Los soldados intercambiaron miradas. Entonces, uno de ellos, un sargento canoso con galones de 20 años de servicio, gruñó, tomó su bandeja y se dirigió con decisión al frente de la fila. Los demás siguieron su ejemplo. Lentamente, con reverencia, como si recorrieran un templo, los soldados comenzaron a formar una fila. El primero en aparecer ante Cera fue el mismo sargento canoso. Extendió su plato. Cera tomó un poco de carne y la colocó en su plato. Sus miradas se cruzaron. «Es un honor, sargento mayor», dijo en voz baja. «Disfrute de su comida, sargento», respondió Cera, mirándolo fijamente a los ojos. «Siguiente». La fila se movió. Cada soldado que se acercaba la miraba de forma diferente. Los soldados jóvenes, que apenas ayer se habían quejado de la carne dura, ahora la miraban con asombro. Algunos intentaron decir algo, pero su voz se apagó ante su mirada serena y expectante. No quería su gratitud, no quería su admiración. Quería alimentarlos. Era simple, era comprensible. El coronel Davis y el joven capitán, el mismo que ella había rescatado del fuego enemigo, permanecieron a un lado contra la pared de la cocina. Permanecieron inmóviles, observando la increíble escena. «Lo sabía», susurró Davis, negando con la cabeza. «Sabía que algún día pasaría. Simplemente no pensé que sería tan ruidoso». El capitán guardó silencio. Tenía el rostro pálido, con la frente perlada de sudor. Miró a la mujer que distribuía la comida y vio el polvo de Kandahar ante él. Oyó el silbido de las balas y los gritos de los heridos.
La vio disparar con una mano, mientras con la otra lo arrastraba un teniente de 18 años, para ponerlo a cubierto. Recordó la sangre que manchaba su uniforme y su voz serena dando órdenes, mientras todos los demás entraban en pánico. Debería haberla reconocido, logró decir finalmente. Tantos años, la veía casi a diario. ¿Cómo no iba a reconocerla? No quería que la reconocieran, capitán, respondió Davis en voz baja. Vino aquí buscando silencio. Y todos nosotros, especialmente Vance, le dimos otra pelea. Tengo que hablar con ella, tengo que disculparme, por no enterarme, por todo. Ahora no, lo interrumpió el coronel. ¿Lo ves? Está de guardia. Hablamos luego, si ella lo permite. La cena continuó en un silencio casi absoluto. No hubo las habituales charlas, risas ni tintineo de tenedores. Los soldados comieron en silencio, concentrados. Estaban comiendo la mejor comida de sus vidas, porque ahora sabían de quién era la mano que la había preparado. Cuando el último soldado terminó de comer, Sarah se apartó de la fila de servicio. Se quitó el delantal manchado de salsa y lo arrojó al cesto de la ropa sucia. Kevin, María, empiecen a limpiar, dijo. Yo revisaré el almacén. Entró en las trastiendas, dejando a sus asistentes solos. Intercambiaron miradas. ¿Viste eso?, susurró Kevin. Ella solo... Lo vi, respondió María en voz baja. Siempre supe que era diferente, tenía un núcleo, pero algo como esto, la estrella plateada. Y no dijo ni una palabra. 12 años. Estaba pelando patatas a mi lado y... Dios mío, me siento como un idiota. Ayer me quejaba con ella de que mi novia me había dejado, y ella probablemente me miraba y pensaba en todos los problemitas que tenía. No creo que lo pensara, replicó María mientras comenzaba a lavar los platos. Estaba escuchando, siempre escucha, es solo que tiene sus propios estándares. Sarah no entró en el almacén. Salió por la puerta trasera de la cocina y salió a la calle. El aire vespertino de Georgia era cálido y húmedo. Respiró hondo, intentando detener el temblor en sus manos, un temblor que nadie podía ver. Todo el día había sido la sargento mayor Washington, una comandante enfrentándose a la batalla, y solo ahora, sola, se permitió por un instante volver a ser simplemente Sarah, una mujer cansada cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba. Se apoyó en la pared de ladrillo y cerró los ojos. No quería esta fama, no quería que su pasado la alcanzara allí, en este tranquilo refugio que había construido durante 12 años. Había escapado de la guerra, de las filas, del heroísmo. Solo quería cocinar, porque ese era el objetivo. En la batalla se quita la vida, en la cocina se la mantiene. Todo era tan sencillo. Hasta hoy, la puerta crujió detrás de ella. No abrió los ojos. Le pedí que me dejara, coronel. No soy coronel. Esa voz. Conocía esa voz, la voz de un chico de 18 años gritando de dolor en el polvo de Afganistán. Abrió los ojos lentamente y se giró. El capitán estaba frente a ella, el mismo teniente, James Allen. Era un hombre ahora, de unos 30 años, con una mirada segura y una cicatriz en la sien. Pero para ella seguía siendo ese chico asustado. «Capitán Allen», dijo con calma. «Sarah, sargento mayor», titubeó. No sé qué decir». «Entonces no digas nada». «No, tengo que hacerlo. Te estaba buscando. Después de que me enviaran al hospital en Alemania y a ti a Estados Unidos, escribí solicitudes. Me dijeron que habías renunciado por motivos de salud. Nadie sabía dónde estabas. Pensé, ¿creías que estaba muerta?». Terminó la frase por él sin rastro de reproche. Muchos lo creían. A veces yo misma lo creía. «Te debo la vida», le tembló la voz. «Me salvaste. Y yo pasaba a tu lado todos los días y no te reconocía. Perdóname». Sarah lo miró largamente, inquisitivamente. Vio su sincero arrepentimiento. Vio el dolor en sus ojos. «Está herido, teniente», dijo usando deliberadamente su antiguo rango. «Sufrió una conmoción cerebral. Se suponía que no debía recordarme. Y yo he cambiado». «No tanto», dijo con una leve sonrisa.
La misma mirada. Debería haberlo reconocido por esa mirada. Se quedaron en silencio. «¿Cómo está tu pierna?», preguntó en voz baja. Ella miró hacia abajo por un momento. «Funciona. Puedo caminar. No puedo correr. Ese fue el final de mi carrera de guardabosques». «Lo siento mucho». «No lo sientas», lo interrumpió. «Era mi trabajo. Lo hice». «Estás vivo, capitán. Eso es lo importante. Ahora, si me disculpas, tengo que volver». La cocina está hecha un desastre. Ella dio un paso para rodearlo, pero él le bloqueó el paso. «Sarah, espera. Por favor, hay una cosa más. El general Vance se fue justo después del incidente». El coronel Davis habló con sus superiores en el Pentágono. Se acabó para Vance. Su carrera está arruinada hoy. Sarah se detuvo. Miró hacia la pista, donde no había rastro del avión del general. No había alegría ni satisfacción en sus ojos. «Es una lástima», dijo en voz baja. Allen la miró sorprendido. «¿Qué lástima? Después de lo que hizo, te humilló». «Es un mal general, pero quizá fue un buen soldado», respondió. «Un ejército no debería perder soldados, debería enseñarles. Simplemente olvidó la lección más importante». «¿Cuál?». «Respeto», dijo Sarah simplemente. «No puedes mandar a la gente si no la respetas, no importa quiénes sean, soldados rasos o cocineros». Ella lo rodeó y entró en la cocina. Había un silencio inusual dentro. Kevin y María habían terminado de limpiar. Todo estaba reluciente. Se quedaron esperándola. «Todo despejado, señora», informó Kevin, poniéndose firme. No sabía cómo dirigirse a ella. Sarah miró alrededor de la cocina con una mirada magistral. «Bien hecho. Puedes irte a casa. Nos vemos mañana a las 4:30». María se acercó a ella. «Sarah, nosotros estamos orgullosos de ti». Serafina la miró y por primera vez en todo el día, las comisuras de sus labios se curvaron en algo parecido a una sonrisa. «Estarás orgulloso cuando pruebes mi nueva tarta de manzana el domingo. Ahora ve a descansar». Se fueron, dejándola sola. Sarah caminó lentamente por su cocina, su reino. Pasó la mano por la fría superficie de acero de la mesa. Todo estaba en su lugar. Todo estaba en orden. El ruido de la batalla se había calmado. Tomó un delantal limpio, se lo puso y se acercó al gran saco de harina. Mañana tenía que hornear pan fresco y caliente para 3,000 soldados. Pasó las manos por la harina, sintiendo su suave y sedosa frescura. Este era su presente, su mundo, y nunca dejaría que nadie lo arruinara de nuevo, ni los generales, ni los fantasmas del pasado. El coronel Davis apareció nuevamente en la puerta. «Perdón por molestarte, Sarah. Sé que estás cansada». «Nada, señor. ¿Pasó algo?». «Sí. Llamaron de Washington. La noticia ya llegó a las más altas esferas. Quieren...». Hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Quieren nominarte para un premio civil, la Medalla de la Libertad, una medalla presidencial». Sarah se quedó paralizada, con las manos aún en el saco de harina. Levantó la cabeza lentamente, con el rostro indescifrable. «Niéguese, coronel». Davis se quedó desconcertado. «¿Qué? ¿Pero por qué?». «Sarah, te lo mereces». «Tengo suficientes premios, señor. Están todos en la caja del armario. No necesito ninguno nuevo». «Pero esto es una confesión». «No necesito reconocimiento». Retiró las manos de la harina y se las sacudió. «Necesito harina, levadura y un horno que funcione. Mañana por la mañana, 3,000 personas esperarán pan fresco. Esa es mi recompensa, coronel. Todos los días». Davis la miró y supo que no tenía sentido discutir. Vio ante sí algo más que una mujer heroica. Vio a una persona que había encontrado su mundo, su propósito, y que los defendería con la misma tenacidad que ella usó para defender a su país. «Está bien, Sarah», asintió. «Se lo diré». «Gracias, señor». «Y una cosa más, a partir de mañana te asignarán 2 asistentes. La base es grande, así que será difícil para ti solo». «No es difícil para mí, señor. Puedo manejarlo». «Eso no es una petición, sargento mayor», dijo Davis con una sonrisa. «Es una orden. Descanse. Se lo ha ganado». Él se dio la vuelta y se alejó. Serafina se quedó sola en medio de su reluciente cocina.
una orden. Curioso, hacía años que no le decían esa palabra. Se miró las manos manchadas de harina. Una tenía una cicatriz de quemadura, la otra una fina línea blanca de una herida de cuchillo recibida en las montañas lejanas. Esas manos habían salvado vidas, esas manos habían quitado vidas y ahora hornearían pan, y ahí yacía la justicia suprema. El teniente general Alastair Vance entró solo al comedor. Eran casi las 10 de la noche. El vasto salón, que apenas unas horas antes bullía con las voces de miles de soldados, estaba ahora vacío y en silencio. La tenue luz de las lámparas de servicio se reflejaba en el suelo impecablemente fregado. El aire olía a pan y a detergente. Pasó junto a filas de sillas volcadas sobre mesas y el sonido de sus pasos resonaba en el vacío. Cada paso era pesado. Sentía como si caminara no sobre linóleo, sino sobre el cristal roto de su propio orgullo. Se detuvo frente a la entrada de la cocina. La puerta estaba entreabierta y una luz blanca y brillante entraba a raudales. Se quitó la gorra y la revolvió entre las manos. No llevaba ninguna condecoración. Había quitado los barrotes de la oficina del coronel Davis antes de venir. No tenía derecho a presentarse ante ella con el esplendor de sus galas. No hoy, no después de saber quién era. Respiró profundamente y empujó la puerta. Serafina Washington estaba de espaldas a él junto al gran fregadero. Llevaba una sencilla bata de trabajo sobre la ropa y metódicamente y con movimientos precisos fregaba un enorme caldero. No llevaba delantal. Sus hombros parecían cansados, pero no había rastro de resignación en su fila. No se giró. Debió de oírlo entrar, pero continuó trabajando. Alastair Vance se sintió incómodo, como un colegial maleducado. Él, un general ante el cual los coroneles temblaban, no sabía por dónde empezar. Se aclaró la garganta. «Señorita Washington». Ella se detuvo, pero no se dio la vuelta. «General, creí que su inspección había terminado por hoy». Su voz era serena, sin emoción. No había enojo ni triunfo en ella. Simplemente la constatación de un hecho, y eso era lo peor. «No vine a inspeccionar», dijo dando un paso al frente. «Vine a hablar, si no estás muy ocupado». Abrió lentamente el grifo, enjuagando la espuma restante. Luego tomó una toalla seca y comenzó a secarse las manos. Solo entonces se giró. Su rostro estaba tranquilo, pero sus ojos lo miraban como si fuera transparente. Vio a través de él su vergüenza, su confusión, su orgullo herido. «Siempre estoy ocupado, general, pero le daré unos minutos». ¿Qué quería? Se adentró más en la cocina y se detuvo a unos pasos. El aire era fresco, olía a metal y a limpieza. «Yo», titubeó, con la palabra atorada en la garganta. Había comandado divisiones, enviado hombres a la batalla, tomado decisiones que afectaron vidas. Pero decir una simple palabra resultó ser la tarea más difícil de su carrera. «Vine a disculparme». Serafina lo miró en silencio. No lo ayudó, no asintió, no hizo ningún gesto de aliento. Simplemente esperó. «¿De qué se disculpa exactamente, general?», preguntó con la misma serenidad. «¿Por llamar a mi sopa relajante? ¿Por ordenar que arruinaran el guiso? ¿O por intentar tirar comida para 3,000 personas? Será mejor que sea preciso». Sus palabras no eran un reproche, sino una exigencia de claridad, como un informe de combate. Vance tragó saliva. Por todo lo que dije e hice hoy en tu cocina. Mi comportamiento fue inaceptable. Fue poco profesional e impropio de un oficial del ejército de los Estados Unidos. Esperaba algún tipo de reacción, pero su rostro permaneció inescrutable. ¿Consideras que tu conducta es indigna porque diste una orden estúpida o porque se la diste a un sargento mayor retirado, condecorado con la Estrella de Plata? La pregunta lo golpeó en el estómago. Comprendió que una simple disculpa no era suficiente. Ella exigía una admisión total e incondicional de su error en el fondo, no solo en la forma. «Me comporté inapropiadamente porque confundí severidad con crueldad»,
respondió mirándola fijamente a los ojos, porque olvidé que un ejército no está formado por máquinas, sino por personas, y quien resultaste ser solo acentuó aún más mi vergüenza. Pero me habría equivocado incluso si hubiera sido solo una cocinera. Finalmente algo brilló en sus ojos, un cambio sutil, apenas perceptible. Asintió como si aceptara la respuesta. «Siéntese, general, parece cansado». Señaló un sencillo taburete de metal junto a la mesa. Permaneció de pie, apoyando la cadera en el borde del fregadero. No le ofreció café ni té. No estaba creando un ambiente acogedor. Aquello era territorio neutral, un lugar para negociar. Vance se sentó. El taburete estaba frío y duro. «No lo entiendo», dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. «Tú, sargento mayor Washington, Ranger, héroe, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás a cargo del comedor?» Serafina tomó una toalla limpia de la mesa y comenzó a doblarla lentamente en un rectángulo perfecto. «Hago lo necesario, general, lo que sé hacer». Cuando serví, era necesario correr rápido, disparar con precisión y rescatar a compañeros heridos del fuego enemigo. Lo hice. Cuando los médicos dijeron que mi pierna ya no soportaba tanta tensión, la necesidad cambió. El ejército seguía necesitando gente, pero ahora podía servir de otra manera. Podía alimentar a quienes corrían y disparaban. No hay nada de malo en ello. Simplemente es un frente diferente. «Otro frente», repitió. Nunca lo había visto así. Para mí, la cocina, los almacenes, los talleres, eso era la retaguardia, los suministros, algo que se daba por sentado. «Ese es su error, General Vance», dijo Sera con un tono de voz duro por primera vez. «No hay retaguardia. Hay un solo organismo, y si el corazón decide que el estómago es algo obvio y deja de bombearle sangre, muy pronto el corazón dejará de latir por hambre. Hoy intentó castigar el estómago para fortalecer el espíritu. No funciona. Un soldado hambriento es un soldado enojado, pero no está enojado con el enemigo, está enojado con su comandante. Ha olvidado la primera regla del liderazgo». «¿Y qué es?», preguntó, queriendo sinceramente escuchar la respuesta. «Preocupación. Ni indulgencia ni adulación, solo preocupación. Un soldado debe saber que mientras arriesga su vida allí, más allá de la línea, su comandante aquí, en la retaguardia, hace todo lo posible para asegurarle un saco de dormir seco, un arma que funcione y una comida caliente. Esta es la base de la confianza. Sin confianza, un ejército se convierte en una turba de hombres armados que odian a sus líderes más que al enemigo. Con una sola orden hoy, habrías destruido la confianza de 3,000 hombres. No en mí, en ti, en gente como tú». Ella guardó silencio. Sus palabras flotaron en el aire, frías y afiladas como instrumentos quirúrgicos. Vance permaneció sentado con la cabeza gacha. Recordó los rostros de los jóvenes soldados en el comedor, su confusión, su decepción, y luego su alegría cuando ella se enfrentó a él. No solo protegía la comida, protegía su dignidad. «Tuve un comandante de pelotón», dijo Serafina de repente con la voz suavizada. Miraba a través de la pared hacia su pasado. «En Afganistán, el teniente Matthews, un chaval recién salido de West Point, creía que mandar significaba dar órdenes y exigir que se cumplieran sin rechistar. Esa misma primera semana nos dio entrenamiento de resistencia. Después de una patrulla de 12 horas bajo el calor, nos hizo correr una carrera a campo traviesa con el equipo completo. Uno de ellos sufrió una insolación». Ella hizo una pausa recordando. «Lo odiábamos. En silencio, en silencio. Pero si nos hubieran tendido una emboscada esa noche, no creo que nadie hubiera corrido a rescatarlo». Relató un momento en que su odio por su comandante fue más fuerte que su deber. Y ahora el general estaba a punto de escuchar lo que podría transformar el desprecio de sus soldados en una devoción eterna. Nuestro sargento, un soldado veterano, vio esto. Esa noche tomó al teniente aparte. No pudimos oír lo que dijeron. Pero al día siguiente, el teniente Matthews salió a vernos antes de la patrulla. Nos dijo:
Chicos, ayer cometí un error. Los puse en un riesgo innecesario y me comporté como un idiota. Les pido disculpas. Y más tarde, durante la patrulla, cuando a uno de nuestros hombres se le pinchó la cantimplora, le dio la suya. Hizo el resto del camino sin agua. Ella miró a Vance nuevamente. Un mes después, este teniente nos lideró en un ataque a una posición fortificada. Él fue el primero, y lo seguimos hasta las profundidades del infierno, sin dudarlo un segundo, porque sabíamos que se preocupaba por nosotros. Estaba dispuesto a compartir todas nuestras dificultades. Se convirtió en nuestro comandante no el día que recibió sus estrellas, sino el día que admitió su error y entregó su cantimplora de agua. Eso es el verdadero liderazgo general. No se trata de castigar, se trata de admitir que te equivocas y estar dispuesto a renunciar a tu agua. Alastair Vance levantó la vista, con lágrimas en los ojos. No lloraba desde niño. «Gracias», susurró. «Gracias, sargento mayor. Me dio una lección que debería haber aprendido hace 30 años». Se puso de pie. Su espalda estaba recta, pero ya no tenía esa rigidez arrogante. «He anulado todas mis órdenes de hoy. El coronel Davis ya se lo comunicó al personal. También presentaré un informe oficial, no sobre ninguna infracción que no ocurrió, sino sobre su excepcional profesionalismo y el hecho de que el comedor de Fort Decker puede servir de modelo para todas las fuerzas armadas». Serafina asintió. «Ese es su trabajo general, escribir informes, y el mío es hornear pan». Se dio cuenta de que la conversación había terminado. Se dio la vuelta para irse. «General», le gritó. Él se dio la vuelta. «Sí, señora». Se acercó a uno de los refrigeradores, lo abrió y sacó un recipiente. «No ha cenado hoy. Toma esto. Es un guiso. Nada más». Ella le entregó el recipiente. Todavía estaba tibio. Vance miró el recipiente que tenía en la mano, luego su rostro. Esto no era solo una cena, era un gesto. Perdón, reconocimiento. Era su botella de agua. Él recogió el recipiente con cuidado. Sus dedos rozaron los de ella por un instante. Sintió las cicatrices en su piel. «Gracias, Serafina», dijo, llamándola por su nombre por primera vez. «Come, Alastair», respondió ella. «Un soldado no puede acostarse con hambre, ni siquiera un general». Él asintió, incapaz de decir nada más. Se dio la vuelta y salió de la cocina, llevando con cuidado el recipiente de plástico en las manos como si fuera su posesión más preciada. Mientras los pasos del general se perdían en el pasillo vacío, Serafina Washington regresó a su fregadero. Abrió el agua y continuó fregando el caldero. La cocina tenía que estar lista a las 4:30 de la mañana. 3,000 soldados necesitaban ser alimentados mañana, y eso era todo lo que importaba.